Buenas, ¿cómo están? Primer arquetipo de este ciclo de fogones transpersonales que es tu viaje del héroe. ¿De qué vamos a hablar hoy? El arquetipo del inocente. El arquetipo del inocente es el primer arquetipo de este viaje del héroe, que es la temática de este ciclo de fogones que vamos a transmitir todos los martes a través de Facebook por acá, Instagram por acá. Hoy vamos a hablar del arquetipo de el inocente. Así que vamos a estar transmitiendo en vivo, de forma obviamente gratuita, para que lo vea quien quiera, para que inviten a quien quiera verlo. Pero además es en paralelo un taller al que se pueden inscribir. Y si se inscriben, van a formar parte de un foro donde yo voy proponiendo dinámicas, les paso material teórico, actividades, películas, canciones, meditaciones, etc. Y además, una horita antes de este vivo, estamos todos en un Zoom charlando, tomando mate, bien tratando de replicar esto que hacemos o hacíamos cuando nos juntábamos en torno al fuego. Así que quien esté interesado de participar, recibir el material, estar en la sala de Zoom, me escribe por WhatsApp, tienen el link en la descripción de este video y si no, después de cuando lo publique también lo voy a poner. Así que les invito a que vayan saludando. Bien, yo espero estar transmitiendo correctamente desde el Instagram que corresponde, porque la otra vez transmití desde el Instagram personal y no me di cuenta. Bueno, voy a invitar un par de personas, me dan un segundo. Vayan saludándome, los voy leyendo, les voy leyendo. Bien, acá. Bien, a ver. Bueno, ¿qué es esto del viaje del héroe? Un poco estábamos hablando recién, yo les decía en esta reunión que teníamos en Zoom, que es previa a estos vivos. En los vivos, más que nada, voy a dar la teoría, voy a ir, porque en una hora mucho no se puede hacer, pasando los distintos puntos que vamos a trabajar esta semana. Así que quien nos esté viendo puede ir tomando nota, puede llevar su propio diario de su propio viaje del héroe. La propuesta es que puedas construir tu propio mito. El mito de tu vida, desde que naciste, desde que te gestaron, hasta donde estás hoy, visualizando hacia dónde vas. Esa es un poco la propuesta, tu propio viaje del aire, tu propio mito. ¿Y por qué es importante? Porque saber cuál es tu mito, o conocer el viaje del héroe como una estructura que te ayuda a acomodar tus vivencias, sobre todo las imágenes psíquicas que tenés. Cuando digo imágenes psíquicas no piensen en Javier de X-Men, ¿no? Hablando telepáticamente. Psíquica significa psicológicas. El inconsciente se comunica a través de imágenes, de símbolos. Entonces, poder hacerlas conscientes nos ayuda a entender cuál es nuestro proceso evolutivo. Registrarlas en un diario y usar la estructura del viaje del héroe sirve mucho para poder hacerlas conscientes. Y lo mismo pasa, por ejemplo, cuando doy tarot, que a quien le interese está justo empezando un taller donde estudiamos los 22 arcanos, tomando como referencia también el viaje del héroe, que me parece algo maravilloso. Realmente yo cuando lo conocí me pareció increíble. Y este viaje del héroe se compone de 12 arquetipos. Nosotros vamos a trabajar con Carol Pearson. Carol Pearson es una autora que escribió el libro Tus héroes interiores, que a quienes estén inscritos en el taller les voy a pasar el PDF para que lo lean si quieren. Pero el curso en sí está basado en ese libro. Así que más o menos lo que voy a estar diciendo es lo que está en el libro. Yo les voy a pasar una síntesis, que además es una reelaboración, porque un poco la propuesta es, que me olvidé de agarrar el mazo, ir vinculando el tarot y la astrología con este viaje del héroe. ¿Por qué? Porque tanto en el tarot como en la astrología, como en el viaje del héroe, que podríamos decir que de alguna manera son tradiciones de sabiduría, a donde ir a buscar información para ver cómo yo puedo individuarme. Y uno hablaba del proceso de individuación, es decir, convertirme en la mejor versión de mí mismo. En ese proceso hay arquetipos. Y vamos a definir, tomen nota, arquetipo es un patrón de conducta. Me comporto de cierta manera cuando, por ejemplo, entro en un estado de inocencia, que es lo que vamos a ver hoy. ¿Qué tipo de conductas tengo cuando yo conecto con el arquetipo del inocente? ¿Qué tipo de conductas tengo cuando conecto con el arquetipo del cuidador? ¿Desde qué lugar cuido? Por eso los arquetipos se nos van a presentar o luminosos u oscuros. Y un poco la propuesta de este taller es que ustedes, una vez que lo identifiquen, puedan equilibrarlo.
Si es oscuro, pueden pasar dos cosas. Puede estar exacerbado, puedo estar muy en ese rol, y esto, por ejemplo, en el guerrero, el arquetipo del guerrero se ve claramente. El que es muy guerrero está siempre peleando y alejando a la gente. Y el que lo tiene por defecto, lo tiene poco manifestado, probablemente no pueda trazar límites, no pueda decir basta, no pueda decir no, se encuentra haciendo cosas que no quiere. Y eso nos pasa con todos los arquetipos, y hoy vamos a arrancar con el arquetipo del inocente. Bien, espero que me hayan saludado, porque quiero irme echando todo lo que hablo, que aparte me olvidé de preparar el mate, así con mucha carpa lo voy a preparar, porque si no voy tomando unos mates se me cansa la voz. Así que estoy acá, déjenme que estoy en la página mirando a ver qué cosas me escribieron. Manden saludos, cuéntenme de dónde son, qué creen a priori que es el arquetipo del inocente, por ejemplo. Bien. Esperen que le saco el... Ahí va. Me escucho a mí mismo. Bueno. Miki Guzmán, saludos desde Chile. Silvano. Bueno, un poco la gente que estuvo... Veo que estás, Clau, por ahí, pero no me saludaste. ¿Qué pasa, Clau, que no me saludás? Y si quieren, les pido, compartan este video en su Facebook o en algún grupo donde les parezca que pueda interesar para que se sume más gente, vea y lleve este mensaje. Bueno, vamos a dividir el viaje del héroe en 3 etapas. Es decir, este mes de agosto, cada semana vamos a ver un arquetipo y va a constituir la primera etapa. Son 3 etapas, cada etapa tiene 4 arquetipos. ¿Cuáles son los 4 primeros? Los que vamos a ver inicialmente, que son los que llamamos la etapa prepersonal. Prepersonal significa antes de la persona. La persona es un arquetipo, es la máscara, es la personalidad. La palabra viene del mismo lugar. Yo me vinculo con la gente desde un lugar determinado, aprendí a vincularme desde ese lugar, porque así yo siento que encajo, que me quieren, que funciona. Somos seres sociales, la necesitamos a la máscara. Porque una de las primeras cosas que nos pasa cuando entramos en todo este mundo es como despreciar tu propia máscara, por decirlo de alguna manera. Pero no, te ayuda, la necesitas más o menos hasta los, a mí me gusta decir, entre los 26 y los 36 años, ¿no? Porque a los 28 la astrología nos marca el retorno de Saturno, ya les explicaré. A los 36 la numerología también nos dice que es una edad bisagra. Entonces en esa mitad de la vida de la que nos hablaba Jung hay como un quiebre. Esa máscara que armaste ya no te sirve, no funciona, no te sentís pleno. Es decir, esto es el llamado del alma. En el viaje del héroe vamos a ver que hay un llamado. Tu alma quiere salir, quiere dejar esa estructura que alguna vez la protegió, pero que ahora ya más que un refugio es una prisión. Quienes hayan leído este libro tan conocido, El Caballero de la Armadura Oxidada, van a entender que más o menos tiene que ver con eso. Tenemos puesto una armadura para que no nos lastimen, pero dejamos de vivir. Si yo tengo puesto una armadura, no me vinculo con el otro. Entonces, a esta primera etapa prepersonal es anterior a construir esa máscara, esa personalidad, a ponerme esa armadura, a encerrarme en esa torre. Y se constituye esta primera etapa prepersonal de 4 arquetipos. El primero es el inocente, que es el que estamos viendo hoy. El segundo es el cuidador, que lo vamos a estar mencionando, perdón, el segundo es el huérfano, que lo vamos a estar mencionando porque están entrelazados. El tercero es el cuidador y el cuarto es el guerrero. Vamos a hablar un poco de estos arquetipos, pero nos vamos a centrar en el inocente. Y ya la etimología de la palabra inocente, van a ver que yo soy un hinchapelota de las etimologías, porque me parece que a la hora de empezar un tema nuevo, acá me ven como pongo azúcar, todo muy profesional siempre. Saluden, coméntenme cosas, así leo y puedo ir acá. Hola Fer, me dice Clau, ya me estaba poniendo triste, Claudia, no me saludabas. Hola Lili, hola Sil, ya cerveza, ya está más para cerveza que para mate, pero yo no tomo alcohol y me desperté de la siesta tipo 7 de la tarde, así que casi que es un desayuno esto para mí. Vicky, también por un tema social y de crianza. Imagino el inocente con el loco, sí, de todo eso vamos a hablar. El inocente es el loco, de alguna manera, que también es en este esquema que arma Carol Pearson, el loco es el último arquetipo y el inocente es el primero, pero como nos dicen las tradiciones de sabiduría, sobre todo las orientales, si alguna marca de yerba me quiere auspiciar, puedo recibir yerba.
que hoy no armé el martes pasado, las chicas de Bibidi Babidi Boo. La buscan en Instagram y en Facebook así como tienda multi... Uy, qué vergüenza que me lo olvidé. Bueno, ahora después se los leo bien. Me habían armado un decorado hermoso y yo volví al decorado viejo porque no tuve tiempo de organizar el espacio. Pero tienen un montón de cositas re lindas las chicas. Me traen plantitas, yo en mi casa no tengo nada. Cuadros y cosas. Ya después les voy a mostrar. La idea es que ellas me armen como una especie de decorado. Bueno, tiene que ver con el acondicionamiento social. Me preguntaban por ahí. Cuando el héroe sale del mundo, sale de su lugar de origen, ahora vamos a hablar de eso, sale a lo social. Esto en el tarot se ve en la carta la justicia. Y tiene que empezar a hacerse cargo de lo que decide, de lo que hace. Ya no están papá y mamá. Entonces empiezo a especular con aquello que deseo y aquello que hago, porque va a haber una respuesta del entorno que yo puedo percibir como no favorable. Y justamente lo que hago es esconder todas esas cosas que son espontáneas, que son auténticas, por miedo a cómo pueda reaccionar el resto. Y así es más o menos la primera mitad de la vida. Luego voy a tener que ir a buscar eso que no me permití expresar, que está en la sombra, que es ese otro gran arquetipo. Por eso, cuando hablemos de cada arquetipo, vamos a ver qué pasa cuando ese arquetipo está en sombra. Pero justamente el condicionamiento social a veces no me permite expresar cosas muy auténticas. Por ejemplo, siempre fui muy cariñoso, sobre todo ponerle de chiquito antes de empezar el jardín, y desde ese cariño yo empecé a percibir que mis compañeritos no me aceptaban el beso, no me querían, no me cargaban, entonces empiezo a mostrarme más duro, más frío, y de alguna manera constituyo una personalidad, una máscara más fría. Entonces, en la segunda mitad de la vida, mi viaje del héroe va a tener que ver con ir a buscar a la sombra mi parte cálida, mi parte cariñosa, mi parte más afectiva, emocional. Es un ejemplo, una estructura, cada uno tendrá lo suyo, a veces es totalmente al revés. Soy tan amoroso con todo el mundo que no puedo decir basta, no quiero, y voy a buscar todo lo contrario, la sombra. Bien, les decía que la etimología de la palabra inocente viene de sin herida. El inocente es un arquetipo que nos conecta con ese momento donde todavía no habíamos sufrido ningún daño. Por eso estamos en la etapa prepersonal. El segundo arquetipo, que es el huérfano, es la primera gran pérdida de la vida. Entonces ahí perdemos la inocencia, porque si ser inocente es no tener herida, y el huérfano es la herida, entonces me corro de ese arquetipo. Ahora bien, el arquetipo del inocente sigue presente por más que yo haya sufrido heridas. Eso es así. Ahora vamos a entender por qué. Es parte de nosotros, es esa parte de nosotros, nos dice Carol Pearson, que tiene fe y esperanza. Pueden, si quieren, ir anotando palabras claves del inocente. Y sobre todo frente a esas cosas que parecen imposibles. Los invito, si quieren, a que conecten con alguna situación donde ustedes hayan ido por más, aunque pensaran, o una parte de ustedes pensara, sobre todo la racional, que era imposible. Y sobre todo, si tiene un final feliz, cuéntenme, lo lograron. Pero aunque no lo logren, hay una fuerza interior que los moviliza a ir por más. Y ese sería el arquetipo del inocente. Sería ese patrón de conducta en el ser humano que, a pesar de la adversidad, esto lo tendría que anotar así como lo estoy diciendo, es ese patrón de conducta en el ser humano que, a pesar de la adversidad, va por más. Un poco en síntesis, bueno, y esto que nos permite, ¿no? Nos permite confiar. La palabra confianza es vital, les estaba diciendo, anoten, ¿no? Fe, esperanza, confianza. Yo empiezo a confiar en quienes me cuidan. El inocente está en un ambiente donde es cuidado. Y al confiar en que papá y mamá, vamos a ir a lo más básico, ¿no? Me cuidan, con el tiempo aprendo a confiar en mí, sobre todo si vivo en un ambiente armónico donde se me alienta al amor propio, a la confianza. Y de ahí yo empiezo a construir mis vínculos, mis proyectos, voy por más, me propongo hacer cosas. Bien, entonces los dones del inocente van a ser la confianza, el optimismo, la lealtad también. Ojo, porque el inocente es tan leal que a veces se posterga. Ese sería el inocente en sombra. Ya vamos a ver. Y quiero que de estos patrones de conducta que yo voy a ir nombrando a lo largo de este encuentro, me vayan contando por Facebook, por Instagram, a mí me pasa esto, yo no confío, yo desconfío, a mí me hirieron fuerte, entonces nunca más confié, quizás en el amor, quizás en el laburo.
el otro día una alumna contaba, en la universidad tuvo un final donde la humillaron tanto y esa herida fue tan fuerte que quedó como trabada en la carrera. Fíjense eso. Compártanme, que en este compartir todos nos vamos como viendo que no estamos solos, ¿no? ¿Qué va a buscar el inocente? Va a buscar siempre sentirse seguro, porque el inocente confía, tiene miedo a ser abandonado, el inocente necesita de una estructura que lo contenga. Ahora vamos a ir ahí. Con tal de sostener esa sensación de seguridad, cuando nosotros conectamos con el arquetipo del inocente, somos capaces de negar cosas que no están buenas y estar esperando a que nos rescaten. Y estos temas que nombré ahora al comienzo, así tic, 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 son los que vamos a desarrollar ahora. Hay como una dinámica para vincularlo esto un poco con la astrología, una dinámica Cáncer-Capricornio, que es el eje, es uno de los ejes, son los signos complementarios y son papá y mamá. Esto Caruti lo explica. Caruti es un psicólogo argentino que se dedicó a la astrología, fundó Casa 11, el tipo es un grosso. Quien quiera sus libros me los pide, yo les paso el link. De todos modos, lo googlean y ya está, lo encuentran. Eugenio Caruti, Las lunas, refugios de las emociones, o ponen Las lunas Caruti y aparece, y los ascendentes. Caruti pone el ejemplo del huevo. El huevo tiene una cáscara que permite contener al pollito gestándose. Es tan importante el pollito gestándose como la cáscara. Sin cáscara no hay gestación, sin gestación la cáscara está el pepe. Bien, la cáscara es Capricornio, es esa estructura que me permite a mí gestarme. Los 4 primeros arquetipos, la primera etapa tiene que ver con esto que está dentro de la cáscara del huevo. Llega un momento que la cáscara del huevo se rompe. Es importante que esta estructura entonces tenga cierta flexibilidad para que aquello que se está gestando pueda nacer. Pero siempre va a haber una nueva cáscara del huevo, va a haber una nueva estructura dentro de la cual yo crezco. Será primero el vientre materno para el animal humano que somos, será luego los brazos de mamá o para el pollito bajo el ala de la gallina, luego será el Moisés, luego será la casa, la familia, luego será alguna institución, el colegio. Siempre hay una estructura superior en la que yo puedo confiar, y ahí está el arquetipo del inocente, para poder desarrollarme. ¿Me marca límites? Sí, y son límites que en algún momento superaré, por eso es importante que esa estructura sea flexible. Esa estructura es el padre muchas veces, ¿no? Y la madre también, solo que la madre está más vinculada con la nutrición de las emociones, con lo femenino, y lo masculino más con la estructura y el límite. Entonces suele haber choque. Por eso cuando un padre no permite que el hijo crezca, hay una cosa del arquetipo del padre terrible. Nosotros vamos a ver un poco el arquetipo de la madre y del padre cuando veamos el arquetipo del cuidador, lo vamos a vincular con la madre, y el arquetipo del guerrero lo vamos a vincular con el arquetipo del padre. Muchos preguntarán o querrán saber cuántos arquetipos hay una lista. Acá Carol Pearson usa 12 y son 12 representaciones de muchos arquetipos. Es como si yo les hablo del guerrero, pero al hablar del guerrero puedo hablar del padre también. No está el arquetipo del padre. Les voy a hablar del rey, o del regente, o del emperador, que también se puede vincular con el arquetipo del padre. Es decir, pueden ser infinitos los arquetipos. Eso lo digo porque es una pregunta que suele surgir mucho. Déjenme tomar un mate. Vamos a ver si en Facebook alguien comentó algo. Bien, a ver. Claudia dice todo es cíclico. Todo es cíclico. Hay 4 niveles para entender la realidad. El lineal, que me habla de causa y efecto. El cíclico, que es lo que vemos en las estaciones. Cuando todo llega al final, en realidad comienza. Una forma de concebir la realidad que tiene que ver con la red. Todo está interconectado. Todos los nudos de la red están interconectados entre sí. Y por último, un nivel trascendental, donde yo comprendo que todo es una sola cosa, y que es lo que está estudiando hoy por hoy la física cuántica. Así que, a su vez, esos 4 niveles se dan de acuerdo a lo que vos necesites o desde qué lugar necesites vincularte con la realidad. En el inocente se da este ciclo, ¿cómo sería? Pregunta Claudia. El loco, que es el último arquetipo del viaje del héroe en esta estructura que nosotros adoptamos, y el inocente, que es el primero, son lo mismo. Cuando nosotros vemos en Tarot el arcano del loco, hablamos de la inocencia. Así que son lo mismo y es cíclico. Todo vuelve a empezar.
como una espiral. Vuelve a empezar pero no a repetirse, es decir, el espiral va creciendo, las vueltas son cada vez mayores, yo tengo mayor amplitud de conciencia. Siento que repito, pero en realidad no repito, vivo algo similar desde otro nivel de conciencia. Sobre eso también vamos a hablar en algún momento. ¿Cuáles son los dones del inocente?, pregunta Silvano. La confianza, sobre todo, confiar. Ahora vamos a ver, lo voy a desarrollar. Y Vicky dice, ¿qué sucede si durante la niñez todos esos elementos estuvieron ausentes? Confianza, optimismo. Bien, eso también lo tengo anotado para decir en un determinado momento. Si el entorno en el que crece la persona no es propicio, igual hay un inocente. Vamos a ver de qué manera se configura en esa persona. ¿Conecta, no conecta? Hay seres adultos, personas maduras, que desarrollan un inocente luminoso, vamos a usar esa palabra, aunque no lo hayan palpado del entorno. Sucede, está ahí, pero por eso esto no es una ciencia y no hay una regla. Ahí me acordé de algo que no les dije. No hay una regla, pero hay que charlarlo con cada persona como para ir entendiendo desde qué lugar se configuró ese arquetipo. Hay un test, ya les digo, para quienes estén inscriptos, van a recibir este test para ver qué porcentaje tienen de cada arquetipo en este momento de su vida. Puede variar, lo hacen dentro de un par de meses y cambia. Y eso es interesante porque aquel que te da muy bajo significa que es una energía que está poco disponible. Entonces puedo centrarme en ese arquetipo. Así que tengan en cuenta eso también. Bueno, ¿qué más? Tengo tanto para decir y no va a llegar. Yo pensé que, bueno, la dinámica Capricornio-Cáncer. El tema de la confianza. El inocente va a confiar tanto en lo bueno como en lo malo. El arquetipo que nos habita cuando nosotros conectábamos con el patrón de conducta, lo digo así porque es mucho más a tierra, porque si no, que el arquetipo, no. Cuando yo conecto con el patrón de conducta del inocente, confío. Cuando confío en todo lo que me dicen. Si yo crezco escuchando que soy un tonto, voy a creer que soy un tonto. Si crezco escuchando que soy feo, voy a creer que soy un feo. Va a haber un momento donde va a haber una ruptura, porque yo en algún momento me voy de ese lugar idílico donde vive el héroe al comienzo de su historia. Ahora vamos a hablar de eso. También confío en las cosas buenas. Quizás me están diciendo, todo está bien, no pasa nada, el mundo es un lugar hermoso, lleno de amor, nunca te va a pasar nada malo, hasta que un día me pasa algo malo, y ahí entro en crisis, ¿no? ¿Qué pasa con este patrón de conducta? Y es el origen socialmente, porque los arquetipos nos habitan a todos, y muchas veces esos arquetipos que están en todos nosotros se convierten en un patrón cultural, social, que tiene que ver con el inconsciente colectivo, en donde arraigan los prejuicios sociales, ¿sí? Yo crezco escuchando que hay que tener determinado cuerpo o actuar de determinada manera o saber determinadas cosas, y entonces voy a castigar al que no responde a ese cuerpo, al que no actúa así, o al que no sabe asá, o al que no habla de otra manera. Estamos hablando de cuestiones sexuales, de religión, de fanatismo político. Radican, fíjense, en el inocente, porque el inocente cree todo. Yo no discuto que esta es la norma. Yo crezco incorporando eso porque me lo dijo mi entorno, primero mi familia, luego la institución en la que crecí. Entonces, está bueno porque si yo no confiara no podría gestarme. Yo necesito esa cáscara para gestarme. Pero eso que se gesta en algún momento tiene que ser auténtico. Por eso tengo que poder trascenderlo. Entonces, no está bueno que el arquetipo esté al palo. El arquetipo tiene que estar a disposición. Cuándo necesito confiar y cuándo no. Es un poco lo que vamos a tratar de desarrollar hoy. Quiero que vean que los arquetipos no son cosas abstractas, son cosas a tierra. Entonces, trato de expresarlo de esa manera. Bien. Cuando nosotros vamos a las tradiciones de sabiduría, a las leyendas, a los mitos, a las religiones, encontramos presente esta idea de la inocencia y el lugar idílico. Cuando nosotros vemos la estructura del viaje del héroe, el héroe, cuando comienza la historia, está viviendo en un lugar sin ningún tipo de problemas, cómodo, tranquilo. A veces puede pasar que no, que la historia comience con el personaje
pasándola mal, ¿no? Pero siempre hay una instancia de la inocencia, o porque la recuerda. Estoy pensándola, por ejemplo, en Cenicienta. Nos cuentan que a Cenicienta la trataba mal la madrastra. Entonces me decís, bueno, empieza la historia de Cenicienta y Cenicienta no estaba, no era inocente, no estaba en su lugar, si bien sí es inocente Cenicienta, sostiene su inocencia a pesar de ser maltratada por la madrastra y las hermanastras, que en realidad en el cuento original eran la mamá y las hermanas. Después se fue suavizando. ¿Por qué? Porque es el arquetipo de la madre terrible, que no deja que la hija crezca, se despliegue, se convierta en mujer. Eso es un poco lo que nos cuenta Cenicienta. Los cuentos de hadas son apasionantes, lo vemos con los alumnos en la formación y siempre encanta. Acá vamos a ir trayendo algunos cuentos de hadas a colación. Pero ella recuerda que cuando su padre estaba, su padre la amaba, su padre la quería, la mimaba, ella era feliz. Hay un recuerdo de un lugar ideal. Un nunca jamás sería para Peter Pan. Peter Pan representa el arquetipo del inocente, porque una de las manifestaciones del arquetipo del inocente es el eterno joven, el puer eternus, se dice. Y fíjense, y me encanta decirlo así, sin Wendy no hay Peter Pan. Si no hay un arquetipo del cuidador, no hay un eterno inocente, un eterno niño como Peter Pan. Tiene que haber alguien que lo cuide, tiene que estar esta cáscara del huevo, que permita que se sostenga esta situación. El tema es que Peter Pan se rehúsa a crecer. Y es todo un complejo en muchas personas. Es el complejo de Peter Pan, de hecho se lo llama así y decían que Michael Jackson lo tenía, por ejemplo. Bien, no es que uno sea 100% Peter Pan y no quiera crecer. Hay áreas de la vida donde seguimos queriendo reproducir esa instancia idílica, esa instancia de inocencia, donde todo era perfecto, donde yo no me hacía responsable de nada, donde simplemente podía jugar. Hay áreas de la vida, puede ser en lo académico, puede ser en lo laboral, puede ser en los vínculos. Fíjense, estar buscando a alguien que me paterne, que me materne, y no una pareja que sea un igual. Alguien que haga las cosas por mí, que me mantenga, y eso a la larga genera un conflicto, porque no puede haber armonía porque hay una polarización de energía. Tiene que poder haber un ir y venir. ¿Puedo paternar en mi pareja? Claro que sí. Hay momentos donde probablemente sea necesario, pero si es lo único que hago y la pareja se construye en relación a eso, entonces a la larga va a haber un conflicto, porque toda energía que no fluye y se polariza nos genera un conflicto interior. No se puede manifestar nuestro viaje del héroe. Bien, estoy hablando incluso de cosas que no están en el apunte, no voy a llegar ni en pedo, pero bueno, por lo menos vamos con el tema puntual. Lo que yo les quería decir sobre las tradiciones de sabiduría, ¿cuál es este lugar idílico del que soy echado? El paraíso, el Edén en la Biblia. Adán y Eva vivían en un estado idílico y al probar la manzana, fruto del conocimiento, el conocimiento lo que representa es el pensamiento dual. El 2 es conflicto, en numerología también. ¿Por qué? Porque empiezo a ver las cosas como separadas. Y nos educan para pensar así y nuestra mente está preparada para desarrollarse así. Hasta que en algún momento tiene que recapacitar, digamos, en la segunda mitad de la vida. Ya no, las cosas no son duales y problemáticas, son complementarias, no es blanco o negro, a veces es gris, a veces es blanco, a veces es negro. Pero fíjense, pésquense cuántas veces a lo largo de su vida ustedes no se plantean las cuestiones en dilema. Justamente dilema, la palabra dilema quiere decir, tiene raíz en el 2. Discuto entre dos cosas y a veces no son dos cosas. Diría que nunca. Y entonces por eso la manzana está vinculada, o el fruto, que no se sabe si era una manzana, está vinculada con separarme a mí mismo. Yo recién les decía, si yo en un vínculo soy siempre hijo y el otro es siempre padre, va a haber un conflicto, estoy polarizado. Tiene que moverse. Ahí es donde aparece el número 3 como el gran conciliador. Eso es numerología. Pero salir del estado de inocencia significa empezar a ver el mundo como una dualidad. No quiero entrar mucho por acá porque como ya más filosófico, quiero que estos encuentros sean más a tierra, no los quiero aburrir. Con el budismo y el hinduismo pasa lo mismo, que nos hablan de la Maya. Nosotros vemos una irrealidad, nos olvidamos que venimos de la divinidad de la Kaya, que sería todo lo que representa el arquetipo del inocente.
Eh, bueno, yo les diré algunos ejemplos. Bueno, bien, vamos al siguiente tema. La travesía del inocente, es decir, cómo es el viaje de este inocente, que es el punto de partida del héroe. Mañana voy a estar subiendo algunas publicaciones con algunas frases lindas y algunas imágenes. Me está ayudando Jonah a diseñar unos collages muy lindos, y él lo que eligió poner en esto fue como un nido con unos huevos, ¿no? Y se lo ve al arcano, al loco, recorriendo un camino. Tiene que ver con esto, de cuál es ese camino que tiene por delante el inocente, que tiene por delante el héroe, que tenemos por delante nosotros. Hay una meditación muy linda que probablemente se las pase a quienes se inscriban al taller para que visualicen su propio camino y lo puedan plasmar en un collage. Por ejemplo, quienes hayan hecho tarot o hayan hecho la formación seguramente lo vieron. Bueno, déjenme ver. ¿Qué hora es? Tenemos un tiempo. Como decíamos, si bien una historia puede no empezar en un lugar idílico, hay un recuerdo. Y a veces el motor que nos asiste en esta travesía tiene que ver con recordar que hay un estado mejor en el que estoy ahora. Y aunque está en el pasado, lo puedo construir yo yendo hacia adelante. El patrón de conducta que tenemos al conectar con el inocente nos funciona como motor para ir por algo nuevo, porque tenemos el recuerdo de un estado mejor, consciente o inconsciente. La primera gran pérdida, esto no lo dije, la primera gran pérdida que nos saca de la inocencia y nos convierte en el arquetipo del huérfano que vamos a ver la semana que viene, es el nacimiento. De ahí esta idea del pecado original, que después, bueno, la iglesia fue dándole otro sentido. Pero el pecado original significa la primera herida, irme del útero, que es el lugar donde mejor voy a estar en este plano. El útero también representa, y cuando decíamos el eje cáncer-capricornio, cáncer representa el lugar idílico, la mamá que me cuida, la que sabe todo lo que necesito, la que me alimenta, y sobre todo el útero, ¿no? Entonces hay un recuerdo muchas veces en las historias de que había un lugar mejor, y eso me funciona como motor. Voy a tomar un mate. Bien. También hay algo, si bien el arquetipo del inocente va hacia adelante en búsqueda de algo que conoció, esto es súper interesante porque en la historia de Percival, y él va a buscar el Santo Grial. Y él, cuando era chiquito, lo había visto el Santo Grial. Pero como no sabía que era el Santo Grial, no le dio bolilla. Cuando en su viaje lo va a buscar, se da cuenta, recuerda que él ya lo había visto. ¿Qué quiere decir esto? En términos transpersonales. Que nosotros ya hemos estado en contacto con nuestro ser esencial. Y al construir una máscara, meternos en la torre, ponernos una armadura, perdimos contacto. El viaje del héroe es ir a buscar eso con lo que ya estuvimos en contacto en la infancia. Un lindo ejercicio que pueden hacer es preguntarle a alguien que los haya conocido de chiquitos cómo eran ustedes, hasta los 3, 4 años, hasta antes de que empezaran el jardín. Y quizás nombren alguna cualidad que ustedes hoy por hoy no la manifiestan ni en pedo. Atenti, quizás es por ahí el camino. Entonces, en ese volver hacia atrás, está esta idea de regreso. Hay algo en este arquetipo que tiene que ver con volver. Y por eso está el principio. ¿Y cuál es el último? El loco. Y anterior al loco, el sabio, el viejo sabio. Y el viejo sabio y el inocente son lo mismo. Hay un arquetipo, los arquetipos no se dan cuando se manifiestan simbólicamente de manera pura. A mí me gusta este ejemplo. El emperador puede ser guerrero, puede ser un emperador guerrero, un emperador sabio, un emperador místico, ¿no? Religioso, un emperador mago. Hay una manifestación que combina dos arquetipos que son el niño y el sabio. Es el niño sabio. Hay historias que cuentan que Jesús de chico les enseñaba cosas a los ancianos sabios del Sanedrín. Entonces, esta idea está presente en el inconsciente colectivo. ¿Por qué? De hecho, a nosotros nos pasa. El nene usa pañales y los viejitos ya muy viejitos también. Hay como una cosa de volver a ser lo que éramos.
incluso en sentido biológico, físico. Por eso, de vuelta, aparece el tema de lo cíclico. Me pasa la ambulancia. Tengo que arreglar el micrófono, pido perdón. Hay una frase que me gusta mucho que dice: si el loco es el inocente y el sabio es uno de los últimos arquetipos, dice así, no me acuerdo de quién es, pero la leí en el libro de Sally Nichols, Jung y el Tarot. El loco que perdura en su locura se convertirá en sabio. ¿Por qué? Porque el loco, cuando uno lo ve, le parece un loco, no tiene sentido lo que dice, lo que hace. Pero si sostiene esa locura que lo conecta con el inicio, con el comienzo, con la inocencia, se va a convertir en un sabio. Porque en definitiva, ¿qué es ser sabio? Conocer tu propia esencia, entre muchas otras cosas. En el tarot, fíjense qué interesante, el ermitaño, que sería la representación del arquetipo del viejo sabio, en lugar de mirar hacia la derecha, en el tarot cuando el arquetipo mira hacia la derecha, da la sensación de que avanza, él está mirando hacia atrás. Y se dice que está caminando de espaldas, lo cual es toda una metáfora en relación a esto que estamos diciendo. Miro hacia atrás pero avanzo. Quizás es difícil porque la concepción occidental, quizás el oriental lo comprende más fácilmente, la concepción oriental justamente concibe esto de lo cíclico. ¿Cómo puede ser que yo esté yendo hacia adelante pero en realidad esté yendo hacia atrás? Bueno, el viaje del héroe es eso, es ir hacia adelante en busca de algo que ya teníamos. Esto es lo que nos cuenta, les decía, la historia de Percival cuando va a buscar el Santo Grial. Bien. Fíjense que muchas veces los héroes, el héroe literal, el superhéroe, que no es lo mismo que el héroe. El héroe es el hombre común hoy por hoy. Cualquiera que quiere sentirse mejor, que no es lo mismo que el superhéroe, pero los superhéroes también tienen toda la historia del viaje del héroe por delante, ¿no? Acá dice Daniel Gómez que de algún modo es el retorno a una inocencia ya sabia. Sí, y gracias porque justamente me fui de tema y no dije lo que quería decir, como suele suceder. Este arquetipo del niño sabio, o sea, no es lo mismo ser el inocente sin haber recorrido el camino que volver a ser el inocente que éramos habiendo recorrido el camino. El inocente es un arquetipo que no se preocupa por lo que va a pasar. El resto de los arquetipos ya tienen alguna cuestión, están trabajando en el mundo terreno. El inocente no. Ahora, una cosa es que yo no me ocupe de lo que pasa en el mundo terreno, habiéndolo recorrido y dándome cuenta que en definitiva hay algo superior que digita todo, que no hacer nada por el simple hecho de seguir adentro del huevito. ¿Se entiende? Esto se ve en la astrología. Piscis es el último signo y de alguna manera es el inocente. Piscis tiene que ver con la inocencia, con la confianza, con sentir lo que siente el otro. En los 4 primeros signos del zodíaco también vemos todo esto que vamos a relatar de la etapa prepersonal del viaje del héroe, que tiene que ver con estar dentro del hogar. Por eso llegamos hasta Cáncer en la astrología. Luego viene Leo, salgo al mundo. Soy yo frente a otros. Ya lo vamos a ver cuando lleguemos. Pero volver a ese estado de inocencia, volver a la aldea, volver a quien yo era de chico, sabiendo todo lo que viví en un viaje, no es lo mismo que estar en la aldea sin haber hecho el viaje. Por eso decimos que cuando el héroe retorna, porque el héroe va a volver, parte del viaje del héroe es volver a donde estabas, y de eso les quería hablar ahora, él va a querer contar su historia, va a querer contar lo que le pasó, y nadie le va a creer. O, mejor dicho, muy pocos le van a creer. Porque no todos están preparados para recibir ese mensaje tan trascendental que tiene que ver con ir a buscar dentro lo que estábamos buscando afuera. Esa es otra metáfora de volver al hogar. Hay una canción folclórica argentina que dice: estaba donde nací, lo que buscaba por ahí. No sé quién es el autor, dudo que conociera el viaje del héroe, pero lo estaba plasmando ahí porque está en nosotros. Por eso aparece en la literatura y en el arte, querramos o no. Bien, avanzo, porque si no me sigo quedando hablando con él, pero quiero redondar la idea. El héroe, en general, en muchas historias, quiere volver al hogar. El hobbit, se me fue el nombre, Bolsón, bueno, el nombre de... se me fue el nombre del hobbit, no importa, él quiere volver a la comarca. Superman es de otro planeta y lo crían unos padrastros y él quiere volver a su planeta. Pareciera que
el inocente muchas veces es un exiliado, es un extranjero, es alguien que está adoptado y cuidado. Esto se ve muchísimo, ¿no? En la historia de Moisés, en la historia de Rómulo y Remo, que los cría una loba, Moisés lo cría un campesino, esto está presente siempre. A veces él ni siquiera sabe que no es hijo de la persona que lo cría, pero hay un recuerdo, en un sueño, o porque sabe que es adoptado y se acuerda, siempre hay un lugar mejor, a donde él pertenecía. Hay una fuerza en el ser humano que lo moviliza a querer ir al lugar de pertenencia, lo haya conocido o no lo haya conocido. No, Frodo no, me dicen, sí, Frodo Bolson, pero el tío de Frodo, que es el protagonista del Hobbit, Bilbo Bolson, el tío de Frodo. Gracias, Iván. Claro, y sobre todo entre hobbits, ¿cómo vas a salir de la comarca? ¿No? Bueno, hay un deseo en todos nosotros de querer pertenecer, de querer volver a ese lugar inconsciente, que de última, si no tuviste un lindo lugar en tu vida, es el útero de mamá, o otras vidas, si querés en otras vidas, pero vas hacia adelante y en última instancia constituís tu propia familia, tu propia aldea, constituís tu propio grupo de pertenencia. Y eso es lo más valioso y lo que quiero que les quede del arquetipo del inocente. Es una confianza que me permite ir hacia adelante porque tengo un recuerdo consciente o inconsciente de que hay un lugar mejor. Y que en última instancia, cuando voy madurando, ese lugar mejor lo construyo yo. Ya salí del huevo, ya salí debajo de las alas del pollito, ya salí de mi casa, de mi hogar. Ahora puedo yo construir un lugar para que crezca un nuevo inocente. Y esto también es cíclico, y ahí vuelvo con el Rey León y el ciclo sin fin, ¿no? Simba viene a repetir el ciclo del padre de Mufasa. Primero es contenido por su padre. Ya sin su padre, bueno, él se escapa, se va a un lugar idílico. Acá no aparece la aldea al comienzo de la historia. Ya la historia, bueno, el opening que es divino y cada vez que lo veo piel de gallina. Sí, se presenta de esa manera, pero enseguida Scar lo mata al padre, llega esa primera gran herida, él se convierte en huérfano, la sombra cubre el reino y él se escapa. ¿Y a dónde se va? Se va con Timón y Pumba de joda, Hakuna Matata, una forma de ser, nada te importa, y esa es una de las sombras del inocente. No me importa, no me responsabilizo, pero hay un llamado. Si vos no cumplís con el llamado de quién viniste a hacer a este mundo, cuál es tu vocación, tu propósito de vida, para qué estás acá, no vas a ser feliz. Y tiene que ver muchas veces con constituir una nueva aldea, un nuevo hogar, para que un nuevo inocente pueda emprender su camino. Y este es Simba. Y después Simba va a tener un hijo y todo va a volverse a repetir. Y eso que se ve exteriorizado afuera, contado ahí, es lo que nos pasa a nosotros. Constantemente estamos volviéndonos a parir. Virginia Gowell dice, estamos preñados de nosotros mismos y nos parimos continuamente. Siempre nace un Simba en nosotros. Perdón por estas referencias de un ascendente en Leo. Bueno, a ver, che, moléstenme un poco, escríbanme cosas. Así yo leo. Instagram está un poco más. Bueno, ya leí más o menos acá. Escríbanme cosas. Bardéenme. El otro día se conectaron un par, nos bardeaban. Me parece que era más divertido cuando entraban los colados. La canción que dice, estaba donde nací lo que buscaba por ahí, era de Horacio Guaraní. Ese sí que sabía lo que era bueno, Horacio Guaraní. Vivía en estado de inocencia por influencias. No sé si es el autor, eso es lo que digo, Gus. Si alguien me lo quiere googlear, Cecilia Santoro, siempre estamos aprendiendo, sí, sí. Cuando conecte, ese sería el arquetipo del buscador, Ceci. Es importante conectar, ese es el primer arquetipo de la segunda etapa. Pero tiene que ver con lo cíclico. Lo que pasa es que también si uno se instala en el solo aprender, nunca comparte, nunca realiza. Bueno, quiero avanzar porque no llego más. ¿No? Entonces lo dije. Bueno, si yo tengo el inocente muy al palo, idealizo. Y no saco a nadie del pedestal porque yo necesito que esa gente sea mejor que yo para que responda por mí, cumpla y yo pueda seguir jugando como Peter Pan en mi aldea, en mi mundo. Ahora, cuando está
equilibrado, mi comportamiento, mi patrón de conducta vinculado a la inocencia, me brinda optimismo, entusiasmo, me da la posibilidad de abrirme a nuevas experiencias, me permite encarar nuevos proyectos, incluso aunque yo sepa que puede ser que no suceda. Y esto pasa mucho en el amor y con la pareja. Conectamos con el inocente. Si no hubiera un inocente, yo, después de que me cagó el primero, no me vuelvo a vincular con nadie porque la verdad que sufrir por amor es espantoso. Sin embargo, me vuelvo a enamorar. Y ahí está el inocente. Si no hubiera un inocente, no nos volveríamos a enamorar. Si está muy al palo, y bueno, voy a tener todo idealizado, o voy a buscar a alguien que me paterne o me materne, o un psicópata, y va a ser un bajón. Digamos, está buena una cuota del arquetipo del inocente para embarcarme en nuevas empresas, digamos, nuevos vínculos, nuevos proyectos, nuevas relaciones. Si me cago un socio, nunca más voy a querer estar de socio. Este arquetipo me permite, con mayor criterio, poder volver a asociarme con alguien y emprender una empresa. Aprender del error. Esto no es lo mismo que ser ingenuo. Eso es otra cosa. Eso sería el arquetipo en sombra. Entonces, en vez de hablar de inocencia, hablaríamos de ingenuidad. Por no decir boludo. Bueno. Esto me lo voy a saltar. Bien. Otro ejemplo que los va a matar de amor y de ternura eh, es la historia, que no sé si tiene otro origen, pero la película está, que es Pie Pequeño en busca del Valle Encantado. Quien la vio, levante la mano. Quien lloró, levante la mano. Hay una sequía y los dinosaurios no tienen para comer. Y la madre de Pie Pequeño, les juro que me acordé y me pone la piel de gallina, le dice, vamos, de hecho se llama la historia Pie Pequeño en busca del Valle Encantado. Vamos en búsqueda de... se me fue el nombre. Del Valle, del Valle Encantado. Pie Pequeño en busca del Valle Encantado. Van a ir a buscar ese valle exuberante donde van a poder comer y vivir en paz y tranquilos. Pie Pequeño va en su propio viaje del héroe. La madre muere. Él se hace huérfano. Ya no es más el inocente. ¿Qué me importa? No pasa nada. Se peleaba con la otra dinosaurio que era así como muy caprichosa, muy, muy venusina. Y cuando la madre muere, él se convierte en huérfano. Y él no conoció el verdor de la tierra. Ahí le van levantando la mano. Fíjense cómo todo esto no lo sabíamos cuando veíamos esta película, no conocíamos el viaje del héroe y aún así nos calaba tan profundo. Pero él, en muchos momentos de la película, recuerda a la madre diciéndole que hay un valle encantado, de hojas verdes, donde van a poder comer y vivir en paz. Y ese recuerdo de la madre diciéndole que hay un valle encantado es el motor que a él lo impulsa a seguir, a pesar de la cantidad de cosas espantosas que le pasan en el viaje. Me acordé de esto mientras escribía hoy, pero capaz esta noche me la vuelvo a ver. Una película hermosa. Y también es el viaje del héroe con distintos arquetipos que van apareciendo. En la historia sin fin también aparece algo así. Bien, me encantaría que cuando se levante la cuarentena hacer como un cine debate, que nos juntemos y veamos la peli, identifiquemos los arquetipos. Me encantaría. Lo que Pie Pequeño descubre es que esa madre que lo cuidaba, en definitiva, lo habita. El desafío es, y esto lo vamos a entender mejor cuando avancemos, conectar. Primero yo proyecto el arquetipo afuera. Yo necesito una madre que me cuide, hasta que conecto con mi cuidador interior y aprendo a cuidarme a mí mismo. Eso es lo que aprende Pie Pequeño después de que muere la madre. Que él se pudo cuidar solo con ayuda de sus amigos. ¿Y quiénes son sus amigos? Son sus otros aspectos psíquicos, sus otros arquetipos, aunque ahí en la película los vemos afuera, que lo ayudan a él, que representan distintas cosas. El que es prudente, el que es aguerrido, etcétera, etcétera. Bueno, esto lo vamos a dejar, si no, no llego. A ver. Acá me están diciendo algo. Las sombras, vamos más o menos porque no me queda mucho. Instagram se corta la hora. La primera tendencia del inocente, de este patrón de conducta, me va a llevar a pensar que no pasa nada, idealizar todo, una cosa como muy sagitariana, ¿no? Ya que lo vamos a ir vinculando con astrología. Cualquier cosa que pase, que me baje del pedestal aquello que yo idealicé, la voy a negar. O sea, que el inocente
una de las sombras es el negador. No pasa nada, no pasa nada. Bien sagitariana la cosa. ¿Por qué? Porque va a obligarme a que yo me haga cargo, a que yo me responsabilice, a que yo me cuide por mí mismo. Y yo no quiero eso. Como está muy asociado a la juventud, en la vida cotidiana, ¿dónde lo vemos? Y bueno, por ejemplo, en los trastornos alimenticios, porque no quiero que el cuerpo me cambie, en las operaciones riesgosas, intervenciones quirúrgicas que me hago de belleza, me llevan a querer sostener algo que ya es insostenible. Ya no puedo seguir siendo ese niño en esa aldea. Tengo que empezar a responder. No puedo seguir siendo Simba comiendo insectos con Timón y con Pumba. Tengo que volver. Hay un llamado. Le vamos a dedicar un encuentro especial a hablar de el llamado y la desobediencia al llamado. De la vocación. La palabra vocación significa llamado, justamente, ¿no? Me llaman para ir y yo no me siento capacitado. Y esa clase se va a centrar ese encuentro se va a centrar en la idea de que yo le tengo miedo a mi propio brillo, no a mi oscuridad. Tengo miedo a todo lo que sí puedo dar. Bien, no nos responsabilizamos con nosotros mismos ni de cosas ajenas. Estamos siempre esperando que nos vengan a resolver el problema. No siempre, digo, cuando hablamos de arquetipo tenemos que exagerar para que se entienda, pero pregúntense ustedes en qué situaciones están como perro en bote, por no decir una guarangada, con cara así como viendo si alguien lo resuelve por mí. Y hay una frase sufí que dice, lo que puede ser hecho por vos, deja que sea hecho por vos. Y lo que no, hazlo. Un poco como una clave de la felicidad, ¿no? Tampoco se trata de ir a hacer todo, porque ese es el otro extremo, no sirve. Eso sería Capricornio, Saturno. El inocente luminoso va a transgredir la norma. Cuando transgrede la norma, es decir, cuando hace algo que no corresponde, se perdona a sí mismo y sigue adelante. El inocente en sombra, cuando transgrede una norma, le va a echar la culpa a otro y no se va a responsabilizar. Acá dicen, a veces el llamado es inconsciente, sin embargo, ocurren acontecimientos que te llevan a lo que te está esperando. No sé si me expliqué bien. Claro, sí, es inevitable. Cuanto más resistencia le pongas, más mal te vas a sentir. Es una resistencia absurda, pero bueno, el ego, esa máscara que me puse, no quiere que yo me mueva de la famosa zona de confort, que es chota, pero por lo menos la sabe manejar. El ego no quiere cosas nuevas, lo racional quiere manejarse dentro de lo que conoce porque ya tiene una respuesta más o menos premoldeada para cada cosa. Lo vamos a ver puntualmente en un encuentro, hoy lo nombro porque bueno. También, bueno, si responsabilizo al otro para no hacerme cargo de la transgresión de la norma, me victimizo. La victimización es un arquetipo, es una característica del arquetipo del inocente. Pobre de mí, yo no pude, soy chiquito. Es como que vuelvo a la actitud del niño, que hace un berrinche o quiere manipular. ¿Vieron esa cosa de seducción del niño que quiere manipular a mamá y papá para lograr? Y esto también es un tema interesante. El inocente vive integrado, es pisciano. Cree que todo el mundo siente lo mismo, que todo el mundo piensa lo mismo. Cuando se da cuenta que el que tiene al lado desea otra cosa, es como un shock. Y puede que lo pelee y lo quiera convencer o lo quiera manipular, como dije recién, o puede que la deje pasar y en la segunda sea más manipulador todavía. Entonces, no hay necesariamente un egoísmo en esto, pero sí, cuando estamos en ese arquetipo, nos pasa que creemos que el otro quiere lo mismo que nosotros. Estamos en armonía, estamos en ese jardín del Edén, donde todos somos una sola cosa. ¿Cómo puede ser que quieras otra cosa? No es que te quiero sacar ventaja, simplemente no comprendo, cuando estoy poseído por este arquetipo del inocente, no comprendo que vos querés otra cosa. Y ahí entra en sombra, y empiezo a manipular o empiezo a hacer berrinches y caprichos. Bueno, vamos a ir terminando acá porque no llego. Bien, para cerrar, les vuelvo a contar cuál va a ser la modalidad. Los espero acá en las redes todos los martes a las 10 de la noche. Quien quiera participar del Zoom que hacemos antes del vivo, de 9 a 10, se tiene que inscribir al taller. Si se inscriben al taller, pueden participar de un grupo de WhatsApp, que es un foro, donde yo les paso el material, el que yo les escribo teórico, las actividades,
películas y les voy proponiendo disparadores durante la semana. Me avisan y se inscriben si les interesa. Tienen el WhatsApp en la descripción del video y tenemos Zoom, tenemos foro, tenemos material, pero los vivos son para quien lo quiera ver. Así que por favor inviten a quien les parezca que les pueda interesar este tema. Así que toda esta semana, para quienes estén inscriptos, vamos a trabajar con el arquetipo del inocente. El martes que viene vamos a hablar de el huérfano, la primera gran herida, la primera gran pérdida. ¿Cuál es el patrón de conducta que adoptamos cuando estamos frente a la pérdida? ¿Hacemos cosas para evitar la pérdida, entonces no nos comprometemos con la vida? ¿O estamos constantemente perdiendo cosas, casi como un patrón de conducta compulsivo? Súper interesante. Por otro lado, todo esto de viaje del héroe que estoy vinculando con el tarot, lo pueden estudiar si les interesa. Estamos empezando hoy mismo un curso de tarot, en realidad ya mañana. A quien le interese también me escribe a ver si se quiere sumar para aprender esto del tarot transpersonal. Gente, los quiero, gracias por mirarme y por conectarse y por participar y por ser parte de Transpersonales. Me llena el alma. En mi viaje del héroe, hoy en este momento mi llamado es este, compartir con ustedes. A mí todo esto me encanta, lo estudio, lo leo, pero si no tuviera quien contárselo, es como que queda ahí, ¿no? Insulso. Los quiero un montón y nos vemos, no sé, los que estén en clase, y si no el martes que viene. Chau, gente.